Buenas tardes, ¿cómo están? Se ve que muy gozosas, ¿verdad? Contentas por comenzar nuevamente con este precioso ministerio que Dios nos ha dado y pues fomentar, ¿verdad? La hermandad, la amistad, la unidad y todo lo que Dios nos quiere enseñar. Él ha preparado temas para nosotras como mujeres para fortalecernos, aunado a toda la palabra que pues cada una de nosotras también recibimos y estamos expuestas. Lo principal es tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque cuando hay un corazón dispuesto, el Señor obra maravillas. ¿Qué les parece, amadas hermanitas? Sí, para comenzar con esta enseñanza hacemos una oración, ¿sí? Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias. Queremos ser agradecidas y una vez más poner este tiempo de enseñanza en tus manos. Te ruego que tú prepares corazones, te ruego que tú cumplas tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, aún en aquellos que han de escuchar esta palabra. Llénanos de ti, abre nuestro entendimiento y queremos conocerte más. Queremos vivir más de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por este precioso tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanitas, estamos muy contentos por comenzar nuevamente nuestras actividades en este ministerio y el Señor nos ha dado una nueva serie en la cual vamos a profundizar mucho en distintos temas, pero el nombre de la serie es, ¿quién me dice? ¿Quién? Las promesas de Dios. Ese es el nombre de nuestra serie. Y el tema para la enseñanza que vamos a abordar el día de hoy es como una introducción hacia todos los demás temas que vamos a estar viendo a lo largo del año. Nuestro tema es conociendo al Dios de las promesas. Les pido de favor, quienes están apuntando o tienen su Biblia, me acompañen a abrir su Biblia en 2 de Corintios 1:20 para que lo tengan ahí presente. 2 de Corintios 1:20. Y pues bueno, a lo largo de todas estas enseñanzas nosotras vamos a abordar temas acerca de la fidelidad de Dios, de sus promesas, de la esperanza que podemos tener en Él, la protección, el consuelo, promesas acerca de la guía y dirección que Él da a sus hijos y acerca de muchos otros temas más, entre ellos la bendición que también recibimos por medio de las promesas dadas por Dios. Y es tan importante, mis hermanitas, que cada vez nosotras tengamos un correcto conocimiento de quién es Dios. No de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a lo que ya está establecido en su palabra. Porque humanamente hablando, cada una de nosotras somos incapaces de llegar a asegurar, cumplir promesas. Muchos más y estas promesas se tratan a largo plazo, porque son muchos los factores, ¿verdad?, que pueden llegar a imposibilitarnos el llegar a cumplirlas. Tan solo el mañana Dios sabe si vendrá. Nadie podemos tener la seguridad de cumplir promesas o de hacer promesas y no fallar. Pero Dios es santo, Él es justo, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo y está en todo lugar. Y realmente es necesario que aprendamos a confiar y a conocerlo, porque eso es lo que nos va a dar esa seguridad de en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Él es el único que puede cumplir promesas. Y nosotras como hijas suyas aprender a conocerlo, a depender de Él. Un padre ausente puede prometer a su hijo asistir, ¿no?, a sus eventos escolares o a los eventos más importantes y quizás fallar una vez y el hijo seguir teniendo esa esperanza de que la siguiente vez el papá sí va a asistir, fallar 2 veces y aún continuar con esa esperanza, quizás fallar 3 veces y en la inocencia y el deseo desmedido porque esa promesa sea cumplida aún creerlo, pero una cuarta ya no. En una cuarta se pierde la esperanza, se pierde la confianza, se pierde la fe en que va a ser así. Pero con Dios es todo lo contrario. Es por eso que a lo largo de todas estas enseñanzas vamos a aprender a conocerlo más. Vamos a conocer más al Dios de las promesas y aquellas promesas que nos han sido dadas por Él. Aquel, como dice su palabra en 2 de Corintios 1:20. Que es el pasaje base de nuestra enseñanza del día de hoy.
porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Un pasaje que vamos a estar profundizando a lo largo de esta enseñanza. ¿Qué son las promesas? ¿Qué es una promesa? Es una expresión de la voluntad de dar algo a alguien o de hacer algo por alguien. Otro significado, de acuerdo a otro diccionario Oxford, dice que una promesa, hablando de una promesa general, es una declaración o es la seguridad dada a otra persona con respecto a una situación futura, en que va a hacer algo o incluso evitará algún acto específico, o en que dará algo para conceder algo a cierta persona. Generalmente es en un buen sentido, implicando cierta ventaja o placer a quien se le está dando esta promesa. Entonces, aplicando este principio y este significado de lo que representa una promesa divina, ¿qué es? De acuerdo a estos significados, es entonces una declaración de Dios. Es una declaración que Dios nos ha dado a nosotros como hijas suyas, como hijos suyos. Es la seguridad que Dios da a los hombres con respecto al futuro, en el cual Dios nos declara o nos asegura que Él va a hacer algo, o que evitará algo, ¿verdad?, en nuestras vidas, o simplemente que nos concederá un favor. Sus promesas reflejan su carácter. Es importante que lo conozcamos en la amplitud de toda la esencia de quién es Dios, porque su carácter reflejan amor, nos reflejan protección, nos reflejan su guía, por medio de las cuales aprendemos a conocerlo más, a que podamos confiar en Él, a tener esa seguridad que aquel que ha dicho lo hará por quien es Dios. Y de acuerdo a este principio o a este significado, podemos nosotros encontrar dos tipos de promesas, de las cuales se clasifican: la primera en ser promesas generales y la segunda en ser promesas específicas o particulares. ¿Cuáles son estas promesas generales, hermanitas? Pues son todas aquellas que ya están establecidas a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Desde principio a fin, a todos aquellos que hemos creído en Él y que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque es por medio de Él que nosotros podemos ser partícipes de estas promesas. Tenemos esa esperanza de vida eterna y podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de gracia de Dios. Sin Él, sin Jesucristo, era imposible que tú y yo nos acercáramos a Dios y que tú y yo fuésemos partícipes de estas promesas establecidas en la palabra de Dios. Promesas establecidas desde el principio hasta nuestros días y aún hasta la eternidad con Dios. ¿Cuáles son estas promesas generales que encontramos a lo largo de la Biblia? Como la salvación, que vemos en Juan 3:16, como el amor incondicional, que son promesas generales, ¿verdad? Todos nosotros quienes hemos creído en Él, somos pueblo suyo. Promesas como la protección, promesas como la paz, su bendición y provisión. ¿Tú estás confiando y estás recibiendo estas promesas que fueron dadas a nosotras? ¿Tú las estás viviendo y experimentando en tu vida cada día? Porque el nosotros ser conscientes de ellas nos debe de llevar a una confianza mayor, a una paz, a una confianza, a estar dentro, viviendo bajo su bendición, protección, bajo su amor y tener la certeza de que este mundo no lo es todo, que este mundo es temporal y pasajero y nos aguarda una eternidad con Dios. Pero por el otro lado, también encontramos aquellas promesas que son particulares o muy específicas. Son promesas que recibimos como hijas de Dios, hablando en esta tarde a nosotras, ¿verdad? Como mujeres, de manera muy personal, basadas en una profunda comunión con Dios. Esto es importantísimo tenerlo muy claro. Sí son promesas que Dios da a su pueblo, a cada una de nosotras como hijas suyas, pero basadas en una profunda comunión con Dios, donde
hemos aprendido a ser guiadas por su Espíritu Santo y sobre todo a discernir, es decir, a diferenciar su voz de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos o deleites. La voz y la guía de Dios es tan única y tan diferente a la voz del mundo, incluso a la voz de Satanás o la influencia de este mundo, ¿verdad? De Satanás y sus demonios. Es una voz única que cada una de nosotras debe de aprender a conocer, porque es la manera en la que nosotros, por medio de una íntima comunión con Dios, vamos a ser guiadas y a recibir esas promesas específicas que Él tiene para nosotras. Cada una de nosotras debemos de aprender a confiar y a guardar aquellas promesas. ¿En dónde? En nuestro corazón, siendo obedientes a Dios según la guía que recibimos en nuestro caminar, hasta comprobar que aquellas promesas sí vienen de parte de Dios para nuestras vidas. Y no estar diciendo, no, es que a mí Dios me dijo que iban a hacer las cosas de esta manera. Y ya pasaron 10, 15, 20 años, quizás, no sé, una persona que no podía tener hijos y ella dice, pues a mí Dios me dijo que yo iba a tener hijos. Soy humanamente hablando incapaz de tenerlos, pero a mí Dios me dijo esto. Si es así, qué bueno. Aguarda esa promesa en tu corazón, llévala en la intimidad con Dios y confía en el Dios quien lo prometió, no tu confianza en la promesa en sí, que es algo muy distinto, es algo muy diferente. Aprendamos a guardar aquellas promesas en nuestro corazón, entregárselas a Dios, fortalecerlas en nuestra comunión con Dios, hasta que Él haga manifiesto que sí eran promesas de parte de Dios. Y demos toda la gloria y toda la honra, porque de lo contrario es muy común decir Dios me dijo, o decirle a otros Dios me dijo esto para ti. Entrégaselo a Dios en tu corazón, ora y fortalece eso que Dios te dijo en una íntima comunión con Dios, porque de lo contrario hay muchos riesgos, de lo contrario podemos estar poniendo palabras que no venían de parte de Dios. Y es aquí la gran importancia de conocer al Dios de las promesas y aún a sus promesas mismas. Es ahí la gran importancia de conocer a Dios de las promesas. Hablando de una guía, ¿no? Palabras que Dios da de manera muy particular o específica. Yo me acuerdo que cuando mi esposo estuvo orando por el lugar en donde viviríamos, ya siendo novios, él pasaba por una colonia a la que él le gustaba mucho. Y él puso ese sentir delante de Dios y dijo, Señor, tú guíame. Hay esta necesidad, a mí me gustaría que pudiera ser aquí, pero tú guíame. Y así pasaba varias veces y en una ocasión él sintió de parte de Dios que le dijo que tendríamos una casa en tal lugar. Y de una manera extraordinaria el Señor puso una casa en renta y fue algo tan extraordinario. Pero mi esposo guardó esas palabras en su corazón, dijo, Señor, si esto viene de parte de ti, tú lo harás manifiesto y yo voy a saber que era de parte de ti, si no era solamente mis anhelos, era solamente mi deseo y hasta ahí quedó, no pasó a más. Y el Señor tuvo bien, había como 40 personas haciendo fila en esa ocasión, algo así como sobrenatural. Y yo decía, bueno, pues sí está difícil que nos la den, hay muchos como buenos candidatos. Y mi esposo me decía, en las manos de Dios estamos. Si es de Dios, Él lo va a confirmar, Él va a abrir puertas y Él nos va a dar guía, ¿no? Hacia adelante. Y en esa confianza y en esa oración estuvimos y el Señor lo permitió que fuera para nosotros. Entonces digo, es hermoso experimentarlo y eso aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Él, el recordarlo, el ver el obrar de Dios, el ver la gracia, el ver su amor, su cuidado, su provisión. Pero se lo entregamos al Señor y el Señor a su tiempo lo confirmó, porque a veces puede ser de manera inmediata, pero a veces pueden pasar años y en ese proceso el Señor seguir trabajando muchas cosas en nuestro carácter, en nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestro corazón y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es necesario, ¿verdad?, la importancia de conocer al Dios de las promesas y a sus promesas en sí mismas, a fin de no poner palabras en la boca de Dios, argumentando promesas que Él nunca hizo, o incluso distorsionando las que Él sí dijo,
pero son interpretadas incorrectamente a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Para saciar nuestros propios deseos o cumplir anhelos o deleites. Porque el mundo sin Dios ha ido distorsionando estas promesas, las sanas promesas, las sanas palabras de parte de Dios, sin temor de Dios. Hablan como tratando de obligar a Dios a cumplir promesas que Él nunca hizo, diciendo que deben de hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Para que Dios le dé lo que su corazón está deseando. Pero Dios no es así y lo sabemos claramente. Él no es cambiante. Él no va a cumplir algo que no prometió y Él no va a oponerse a lo que ya está establecido en su palabra. Es imposible. Es imposible que Dios cumpla algo que Él nunca dijo. No importa cuánto tratemos de manipular o de distorsionar sus palabras, porque Dios es fiel a sus palabras. Y Él no es fiel a sus palabras y no a las nuestras, no a nuestros caprichos, no a nuestros deseos, aunque los tratemos de poner muy bonitos. Pero todo debe de ir de acorde a su carácter y a su palabra. Al final, nada merecíamos. Ninguna de nosotras nada merecíamos, mas sin en cambio por el gran amor de parte de Dios hacia nuestras vidas, por su fidelidad, es que todos aquellos que amamos a Dios y que obedecemos su palabra, podemos ser guiados por Él y podemos ser partícipes de todas estas promesas, de poder experimentarlas en nuestro diario vivir. Y vemos aquí, hablando de estas promesas particulares o específicas que Dios da a nosotros como sus hijos, la importancia de la fe y la obediencia. Eso es algo crucial en nuestras vidas. La importancia de la fe y de la obediencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de promesas muy particulares que en nuestra actualidad como tal ya no es que sean vigentes, estrictamente hablando para nosotros ahora, pero a través de esas circunstancias, de esos hechos que quedaron grabados, plasmados en la palabra de Dios, nosotros conocemos el obrar de Dios, nosotros aprendemos a conocerlo más a Él. Y entendemos que cuando estamos dispuestos a creer y a obedecer para recibir sus promesas, cosas grandísimas ocurren en nuestras vidas. Pero es muy importante que no dejemos de lado la contraparte de la fe y la obediencia al momento de nosotras poder recibir de su bendición. Por ejemplo, acompáñenme por favor a abrir su Biblia en Génesis 12:1. ¿Están listas? Génesis 12:1. Aquí en estos pasajes se nos narra, en este libro de Génesis 12:1 al 4, cómo Dios habló a la vida de Abraham y cómo Él establece su promesa de una manera muy particular en su vida. Pero juntamente con esta promesa, vamos a leer, viene una instrucción, la cual Abraham la creyó y la tuvo que ejecutar. Fue obediente, ¿verdad? Por la fe, dice la palabra de Dios. Es decir, que Abraham confió en Dios, que es quien lo prometió. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vemos aquí la instrucción de Dios de manera muy íntima y personal a la vida de Abraham. Continúa diciendo este pasaje. Y yo haré de ti, vemos aquí primeramente que la instrucción, la palabra de Dios, y vemos la bendición o la promesa que Dios está dando a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí, pues, hermanitas, la promesa específica que recibió Abraham en ese momento de su vida. Si bien también juntamente con él salió su sobrino Lot, la promesa no fue para Lot. La promesa fue específicamente hacia la vida de Abraham y su familia. Termina diciendo Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová lo dijo. Vemos la instrucción, vemos la palabra de Dios dada a su vida, él la creyó, la obedeció y fue partícipe de esta promesa. La instrucción fue dada por Dios, pero para que ésta se cumpliera, operó la fe de Abraham para realizarlo, porque le creyó a Dios y confió en él, aun cuando él salió sin saber a dónde iba o cómo sería el obrar de Dios para el cumplimiento de esa promesa en la que él creyó y obedeció, de manera que él fue avanzando conforme a la guía que Dios le iba dando. Hoy en día nosotros decimos, Señor, ¿pero cómo? Es que, a ver, explícame, no lo entiendo. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué si tú me lo prometiste, pues ya pasó demasiado tiempo? ¿O por qué tienen que ser las cosas de esta manera? No somos llamadas a cuestionar a Dios, ni a entenderlo todo, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Somos llamadas a creer en Él, a obedecer y confiar por quién es Dios en nuestras vidas, por lo que Él ya hizo por amor a nosotras, no poniendo la mirada en las cosas de este mundo, como si este mundo lo fuese todo, siempre con la mirada en Dios y en las cosas eternas y celestiales. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y salió qué? Sin saber a dónde. Él salió confiando en Dios y que si Dios lo había dicho, Él lo cumpliría y Él lo guiaría y Él lo sustentaría y Él proveería lo necesario para el cumplimiento de su palabra. Es la confianza la que Dios quiere llevarnos a cada una de nosotras. Tenemos la palabra de Dios que nos revela quién es Dios. Por medio de su palabra podemos aprender a conocerlo más, a confiar en Él, a depender de Él en todo tiempo, en cada área de tu vida, en cada momento de tu vida, porque Él nos va hablando, hermanitas, Él se hace manifiesto a nuestras vidas, Él nos va fortaleciendo, nos va proveyendo de todo lo necesario para que Él cumpla esas promesas que ha dado a nuestras vidas. De manera que dejando claro estos principios de qué es una promesa, qué es la promesa divina de parte de Dios dada en nuestras vidas y cómo dentro de estas promesas podemos encontrar las promesas generales y las promesas particulares, vamos ahora a entrar de lleno en nuestro tema, conociendo al Dios de las promesas. Porque las promesas de Dios que dice su palabra son en el sí y amén. Porque fiel es aquel que lo prometió. Lo dice 2 Corintios 1:20. Y todo esto para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios establecidas en su palabra, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se han ido cumpliendo. Y estas se seguirán cumpliendo, porque todas ellas tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Aún desde el Antiguo Testamento, por todo aquello que era sombra y figura de lo que había de venir, que estaban anunciando al Redentor, al Salvador, que ahora tú y yo tenemos la gracia de tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, llenando y gobernando nuestras vidas. Aquel que tomó ese lugar en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Dios y ser acreedoras, ser bendecidas por medio de todas estas promesas. No merecíamos nada, es la realidad. No podemos obtener ninguna de estas promesas por nuestros propios méritos o obras, porque nada bueno había en nosotras sin Cristo Jesús. Éramos incapaces siquiera de acercarnos a Dios, mucho menos que nuestras oraciones fueran escuchadas por Él, porque el pecado nos estorbaba y nuestras oraciones no llegaban a Dios.
nos mantenían apartados de su gloriosa presencia. De manera que es única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús que ahora tú y yo podemos ser partícipes y ver el cumplimiento de todas estas promesas hacia nuestras vidas. Cristo ya lo dio todo por amor a nosotras, hermanitas, por amor a ti, por amor a mí. Ya lo dio todo en esa cruz, tomando ese lugar que nos correspondía, y nada ni nadie podía hacerlo sino solamente Él. Es algo tan glorioso, porque ahora tú y yo tenemos acceso a esa comunión, a esas promesas, a esas bendiciones, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a esa provisión, a ese cuidado. Y es algo tan hermoso que en medio de un mundo caído, en medio de un mundo donde la maldad es creciente, tú y yo estamos aguardadas en el hueco de la mano de Dios, porque fiel es aquel que lo prometió. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Él y estar seguras en Él. Es por eso que cada promesa se cumple en Jesucristo. Solo por medio de Él es que todos aquellos que ya somos llamados hijos de Dios, somos parte de su pueblo, podemos recibirlas, podemos vivirlas y por medio de ellas ser bendecidos por medio de Dios, recibir la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir. Eso lo podemos ver en Números 23:19. Acompáñenme a leerlo en su Biblia y si gustan lo pueden subrayar también. Números 23:19. Es un pasaje, mis amadas hermanitas, que yo quisiera, si es posible, lo subrayen en su Biblia, pero también lo guarden en su corazón. Porque con mucha facilidad, en los tiempos de dificultad, de prueba, de escasez, de tristeza, de tantas cosas que nos pueden sentir que nos arrebasan en este mundo, olvidamos con facilidad quién es Dios, tal como lo hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Vio maravillas, vio milagros, pero con mucha facilidad se olvidaba de las maravillas que Dios había hecho y ponía la mirada en aquello que no tenía, siendo malagradecidos, siendo incrédulos. Debemos de tener muy presentes quién es Dios. Es la importancia de conocer al Dios de las promesas, porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, se contrapone contra su carácter, contra la esencia de quién es Dios, y eso jamás va a ocurrir. Y tú puedes estar completamente segura y afianzada en que Dios es fiel, y lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido, así se hará. Y eso te debe de llevar a vivir en esa confianza, en esa plenitud en el Señor. Y dice que no es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Dice su palabra, Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Humanamente nosotros podemos fallar mucho. Somos dados a prometer y no cumplir, sin considerar que hay muchos factores, ¿verdad? Como lo comenzaba al inicio de la enseñanza, que nos incapacitan o nos imposibilitan a cumplir promesas. Y peor si estas son a largo plazo. Porque ninguno tenemos la vida asegurada, ni siquiera el día de mañana, mucho menos saber o prometer algo a 5 años. No lo podemos hacer. Humanamente somos incapaces de hacerlo. Pero tú debes de ir a esa confianza y a ese conocimiento de Dios, que con Él no es así. Con Él eso jamás va a pasar. De manera en que no permitamos la duda, no permitamos la incredulidad, el temor, la angustia, porque sus promesas son en Él sí y amén. Y fiel es aquel que lo prometió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro que lo que Él dijo se hará. Todo aquello que Él habló se seguirá ejecutando. Lo ha hecho, lo hará y lo seguirá haciendo hasta la eternidad, hasta que haya el cumplimiento de toda su palabra y seamos llamados a su presencia. Porque Dios no depende de un reloj para el cumplimiento de sus promesas. Y entiéndase con esto que, como dice, como hemos aprendido, ¿verdad? Que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y a veces nosotros sentimos más premura o angustia porque
traemos el reloj encima, tal vez, de ciertas circunstancias o ciertos cumplimientos. Los planes y propósitos de Dios son hasta la eternidad y Él tiene sus propios tiempos. A Dios no le preocupó que Abraham se desesperara o que él comenzara a dudar de sus promesas, porque el que Dios cumpliera sus promesas no dependía del obrar de Abraham, de sus debilidades o incluso de sus flaquezas, sino de quién es Dios y de lo que Él ha dicho se cumplirá. Todo lo que Él habló se ejecutará. ¿Qué debía de hacer Abraham ante esta situación? ¿Qué creen ustedes? Seguir confiando y obedecer. Aún ante la incredulidad de muchas cosas que pudieron pasar por su corazón, por su mente, porque recordemos que para el cumplimiento de esta promesa pasaron 20 años. ¿Te puedes imaginar? 20 años. 20 años para una promesa en la que él no veía el tiempo de su llegada. Pero algo que a mí se me hace tan hermoso y tan admirable de este padre de la fe, que él siguió confiando y él siguió obedeciendo a Dios. De tal manera en que cuando pasaba circunstancias que se necesitaba una mayor confianza, una mayor obediencia, él iba avanzando en esa confianza y en esa obediencia a Dios, hasta el punto en que vemos cómo culmina cuando Dios le pide a su propio hijo, a su hijo amado. Donde yo pensé, donde yo me imaginé, donde yo me frustré, donde yo me desanimé, donde yo lloré, y ahora me lo estás pidiendo. Esa pudo haber sido la actitud de Abraham. ¿Y saben qué? Haberse perdido toda esta bendición, porque él siguió creciendo en fe, él siguió creciendo en confianza, y Dios proveyó, dijo, y Dios proveerá el sacrificio, y él lo hizo. Pero nuestra actitud no debe de ser así delante de Dios, porque nos volvemos irreverentes, nos volvemos irrespetuosos, nos volvemos incrédulos, necios, y no se ve el carácter de Cristo formado en nosotros. Él hará y Él lo cumplirá, no a tu tiempo, hermanita, no a tu manera, no conforme al deseo de tu corazón, sino conforme a los planes y propósitos de Dios que son eternos. Porque esta vida no lo es todo, esta vida es temporal, es pasajera, nos aguarda una eternidad con Él. Y es por lo que estamos aquí en esta vida, para experimentar, para poder crecer, para poder dar esa respuesta que Dios está esperando de cada una de nosotras. Aún vemos también, ¿verdad?, el actuar en el pueblo de Dios, un pueblo con incredulidad, necio, un pueblo quejumbroso, falto de fe, falto de agradecimiento a Dios, porque ciertamente Él no dejó de cumplir sus promesas, eso es una realidad, pero ¿qué pasó? Solo entraron a la tierra prometida aquellos que obedecieron y confiaron en Dios. 40 años se convirtió en una trayectoria de lo que no tenía que haber sido tanto tiempo. Y toda esa generación, dice la palabra de Dios, no entró por su incredulidad, por su falta de fe en Dios, en aquel que lo había prometido. Solamente entraron muy pocos, aquellos que obedecieron, creyeron y confiaron y le dieron la respuesta a Dios con su corazón. Los que no entraron. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad, hermanitas. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Estás actuando bajo la fe y obediencia o bajo la incredulidad? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida en estos momentos, en estas circunstancias o en estas etapas de tu vida? Y nosotras aprendemos a conocer al Dios de las promesas a través de quién es Dios. Cada uno de los atributos de Dios nos lleva a conocer quién es aquel que ha prometido y que es fiel y que lo que Él dicho se hará. Porque los atributos de Dios son cualidades que definen su naturaleza, definen su carácter, incluyendo la santidad, la omnipotencia, la omnisciencia,
su amor y cada una de todas las promesas que están rodeadas por cada uno de estos atributos. Vemos, por ejemplo, o recordemos, ¿verdad?, la santidad de Dios. Es su perfección moral y pura. Dios es completamente diferente a toda su creación. En Él no hay mancha, no hay pecado. Esta santidad lo hace a Él digno de toda adoración y respeto. No hay por qué dudar, no hay por qué permitir la incredulidad. Sus promesas son santas. Vemos también la omnipotencia, que habla de aquel atributo que demuestra que Dios es todopoderoso, lo que significa que Él tiene el poder de hacer todo lo que Él desea. Su omnipotencia se manifiesta en la creación misma del propio universo que Él creó, en su capacidad para realizar milagros más allá de nuestro propio razonamiento humano o posible. Sus promesas son poderosas y aún extraordinarias. Vemos también el atributo de la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Su sabiduría es infinita, su entendimiento es más allá de lo que nosotros humanamente podemos llegar a comprender. De manera que podemos estar seguras que sus promesas exceden todo conocimiento. También vemos su atributo de la omnipresencia. Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Ni aún Satanás puede estar en todas partes al mismo tiempo. No lo puede hacer solamente Dios. No hay lugar en el que podamos ir y estar fuera de su alcance. Sus promesas traspasan los límites del tiempo y aún del espacio. Vemos también el atributo de la inmutabilidad. Dios no cambia. Su carácter y sus promesas son constantes, hermanitas, lo que significa que siempre, siempre, siempre podemos estar confiados en Él. Sus promesas no cambian, sus promesas son firmes, son inamovibles. Nada puede evitar que éstas permanezcan o que éstas se cumplan. Vemos también cómo todas estas promesas están rodeadas del atributo del amor, del carácter del amor de Dios. Porque Dios es amoroso, Él desea lo mejor para su creación. Su amor se manifiesta en su compasión, en su misericordia hacia la humanidad, hacia nosotras en este lugar. Sus promesas están llenas de amor. Vemos también su justicia, porque Dios es justo, Él es recto. En todas sus acciones Él no hace distinción de personas, siempre actúa de acuerdo a su naturaleza, la cual excede toda moral que conocemos o la mejor moral que podamos creer que existe en este mundo. Sus promesas son siempre justas. Cada uno, hermanitas, de estos atributos de Dios, por medio del cual podemos conocer a Dios, por medio de sus escrituras, nos revelan su fidelidad, nos revelan la confianza que podemos tener en Dios. Él no miente, Él no cambia de parecer, y en cada una de sus promesas Él está impregnado de todo su amor, de toda su fidelidad, de todo su cuidado, toda su provisión. Él no nos olvida, Él no se ha olvidado de nosotros. No es que ya les olvidamos o que ya no tiene ese cuidado de nosotros. Sus promesas son sí y amén en Él. Los atributos de Dios nos ayudan a entender su naturaleza y cómo es que Él se relaciona con nosotros. A través de la Biblia podemos conocer más sobre estos atributos y cómo se manifiestan por medio de las promesas en nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante recalcar cada uno de estos atributos en esta primera enseñanza? Porque intelectualmente lo sabemos, de memoria. Si yo les pregunto a cada una de ustedes qué es, cada uno de estos lo sabemos, pero espiritualmente muchas veces no. Espiritualmente muchas veces estamos lejos de la voluntad de Dios. Estamos apartados de vivir y experimentar estas promesas divinas. Nos ensimismamos y nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas, más allá de lo que podemos ver en este momento, más allá de lo que nos rodea, más allá de las circunstancias que estemos pasando. Creámosle a Dios y esperemos en el cumplimiento de cada una de sus promesas a nuestras vidas,
porque fiel es aquel que lo prometió. Amén. Fiel es Dios porque Él lo prometió, dice Hebreos 11:11. Porque por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta promesa fue dada a Abraham, ciertamente, fue una promesa dada a Abraham. Pero ella como esposa, y siendo una misma con su esposo, también era partícipe de esta promesa. Es ahí la importancia de entender todos los principios de Dios, hermanitas, desde el comienzo hasta el final. Porque es admirable ver cómo Sara tuvo la fe necesaria para creer el cumplimiento de esta promesa, aún cuando naturalmente hablando ya era imposible. Ella había aprendido a confiar en su esposo y por medio de su esposo a creerle a Dios. Porque recordemos que a quien Dios le hablaba era Abraham. A quien Dios se le manifestaba, se le presentaba, lo guiaba, lo fortalecía, era Abraham. Pero sin en cambio ella creyó. Y ella estuvo bajo ese cuidado, bajo esa confianza, bajo esa promesa, porque eran uno mismo, no eran individuales, no cada quien estaba viendo por lo suyo propio. Y no estaba diciendo Sara, pues mira, si no puedo tener hijos por medio de ti, pues entonces vamos a ver cómo lo hacemos, cómo vemos las consecuencias de esa decisión, ¿verdad? La fe de Abraham y de Sara no fue la misma cuando al principio que quisieron hacerlo a sus méritos, a su manera el cumplimiento de esta promesa, quisieron ayudarle a Dios y las consecuencias son garrafales hasta nuestros tiempos, por medio de la descendencia de su esclava. Mas sin en cambio, pasaron circunstancias que iban fortaleciendo su fe, iban fortaleciendo su confianza al momento en que ellos pudieron experimentar el cumplimiento de esta promesa. Tuvo fe para creer lo que se le había prometido a Abraham. Creyó la promesa y pudo ser partícipe de ella porque creyó que era fiel a aquel que lo había prometido. Dios propició los medios, el tiempo y todas las circunstancias para el cumplimiento de sus promesas. No bajo el reloj de Abraham y de Sara, no bajo la angustia de pensar es que van a cambiar de parecer, es que van a desistir, van a dudar, no van a ser el instrumento por medio del cual yo haré el cumplimiento de todas estas promesas, porque Dios en su omnisciencia lo sabe todo. Él conoce todo y sabía la respuesta que estos darían a su tiempo, sabía lo que se estaba formando en su corazón, la fe, la confianza, el crecimiento en quién es Dios, en el conocimiento de quién es Dios, sino que esperó el tiempo necesario para el cumplimiento de todas sus promesas y aún por medio de todo este tiempo fuera Dios glorificado y toda la honra fuera solamente para Dios y no para los hombres, porque en el caso específico de ellos, Dios esperó hasta que humanamente ya no fuera posible concebir. Es fácil creer lo que vemos, pero entonces ya no es fe. Porque fe es tener la certeza de lo que no se ve, porque fiel es aquel que lo prometió y lo que ha dicho se cumplirá y lo que Él habló se ejecutará con o sin nosotros. Pero Dios sabía que tanto Abraham como Sara creerían y experimentarían estas promesas, serían partícipes de estas promesas. Y es algo que a mí se me hace muy maravilloso porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, a nuestras maneras, a nuestra lógica, a nuestro razonamiento. Y como lo comento aquí, ¿no? Esta fue una vivencia muy específica, una promesa muy particular a la vida de ellos que nos es ejemplo del obrar de Dios, de cómo Dios actúa hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia quienes confían en Él. Pero muchas veces al hacer las cosas a nuestra manera quiero darme a entender, como le pasó a Gedeón. Él se iba a enfrentar al pueblo enemigo con un ejército muy grande, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Propició que fueran únicamente 300 hombres para que confiaran.
que fueran y hicieran frente confiando en que Dios iba por delante de ellos, para que toda la honra y toda la gloria fuera para Dios. No para decir por todo el ejército que tenemos, que era mucho más grande que el pueblo enemigo logramos vencer. A veces vamos a ser llevados a circunstancias en las que Dios te dice, confía, cree, ten fe. Y fe es eso, tener la certeza de lo que no es, de lo que no ha sido y será. Tener la certeza de que en quién hemos creído, no lo que estamos viendo, no lo que sentimos, no lo que es palpable, no lo que es seguro. Estamos creyendo en aquello que no hemos visto, creemos y queremos ser obedientes a Dios porque creemos en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Y en esa fe debemos de avanzar también en este caminar cada día hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las promesas de Dios, no conforme a nuestros anhelos, deleites o deseos, sino conforme a los propósitos divinos de Dios. Porque Él ha prometido y lo que Él ha prometido se hará, pero necesitamos creerlo, confiar y avanzar en esa confianza, no a nuestra manera, no a nuestros tiempos, sino a la manera de Dios. Sara recibió milagrosamente capacidad para concebir cuando tenía alrededor de 90 años. El relato dice claramente que ya estaba fuera del tiempo de edad en el que podía tener un hijo, pero sabía que Dios le había prometido ese bebé y sabía que Dios jamás deja de cumplir sus promesas. Y sin duda alguna, la fe de Abraham fue puesta a prueba, pero también fue aprobada por Dios, porque fiel es aquel que lo prometió. Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Humanamente pudieron pensar, ¿cómo tendremos hijos? Y será multiplicada nuestra descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26:4 lo dice. Ya tenemos 80 años, pudieron haber pensado, o ya tenemos 85, o ya tengo 90 años, ¿y cómo es que voy a ser partícipe de experimentar esta promesa? Pero es ahí donde Dios te dice, confía, y no trates de entenderlo todo. Confía en mí, no en sí en la promesa, sino aprende a conocerme a mí como tu Dios y esa confianza esté puesta en mí, en Dios, por quien yo soy, por lo que yo he hecho por amor a ti. Y no pongamos la mirada en la promesa dejando de lado a Dios, o poniendo la mirada en la promesa tratando de sacar a Dios de esa ecuación, porque no es así, jamás va a ser así. No es posible. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de todos los hombres y mujeres de la fe que se mencionan en Hebreos 11 desde el capítulo 1, ¿verdad? Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos de esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían el tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Les ha preparado una ciudad. Los patriarcas murieron todos en la fe, estos no vivieron para ver el cumplimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, Abraham nunca vio su numerosa descendencia. La nación hebrea nunca ocupó toda la tierra que le había sido prometida. Los santos del Antiguo Testamento nunca vieron el cumplimiento de la promesa del Mesías que se estaba profetizando desde el Antiguo Testamento. Pero su confianza no estaba en sí, en la promesa, sino en aquel que lo prometió. Qué diferente es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fiel es Dios y lo que Él dicho se hará y nada se opondrá para el cumplimiento de sus promesas. Y en esa confianza podemos tú y yo estar seguras. Estos hombres, estas mujeres que dieron pasos de fe, que murieron en la fe, se dieron cuenta de que este mundo no era su hogar definitivo. Se sentían satisfechos
con saber que este mundo no lo era todo, que ellos en esta vida solamente estaban siendo extranjeros y peregrinos de la tierra, que era el puente, el medio por el cual estarían una eternidad con Dios. Y ellos no se aferraron a las cosas de este mundo. No debemos de vivir como si esta vida lo fuera todo, hermanitas. Y estamos tentadas a hacerlo por el mundo que nos rodea, por el mundo tan acelerado en el que vivimos, por la presión del mundo, por las distracciones en las que actualmente vivimos. Pero no debemos de permitirlo. No debemos de frustrarnos por deseos o anhelos no cumplidos. Porque aquel que ha aprendido a confiar y a conocer al Dios de las promesas no pierde el gozo. No deberíamos de perder el gozo. No apostata de su fe. No se vuelve atrás. Porque ha confiado en aquel que lo prometió. Aunque solo recibiremos una parte de lo que Dios les había prometido. Muchos otros ni siquiera lo alcanzaron a ver o a confirmar. Estos antiguos mantuvieron su fe en que Dios haría todo lo que Él había dicho. Ellos lo creyeron y murieron en esa confianza, aun cuando no pudieron ver el cumplimiento de esta promesa. Aun cuando todos estos hombres y mujeres no tenían la permanencia continua del Espíritu Santo como ahora tú y yo la tenemos. Ellos habían aprendido a tener una íntima comunión con Dios, con la mirada puesta en Dios y en sus promesas. Ellos habían aprendido a avanzar sin detenerse, sabiendo que esta vida no lo era todo. Ellos habían aprendido a conocer a Dios de tal manera que sabían que este mundo solamente era ese canal, ese medio por el cual estaríamos una eternidad con Dios. Y es a lo que somos llamadas, a confiar en el Dios de las promesas y entender que no podemos distraernos ni apartar nuestra mirada de Él. Y es ahí la importancia de conocer al Dios de las promesas, porque les digo, intelectualmente lo sabemos, pero al momento de que seamos puestas a prueba, espiritualmente muchas veces pareciera que no lo sabemos, lo olvidamos, nos embargamos de miedos, de angustias, de cosas que están completamente ajenas al propósito y a la voluntad de Dios. Él quiere fortalecernos, Él quiere llevarnos a una mayor fe, Él quiere llevarnos a una mayor confianza en Él, pero necesitamos de manera íntima y personal dar esa respuesta, porque es la forma en la que crecemos también, es la manera en la que no somos los mismos niños lactantes, hablando espiritualmente, sino que hay un crecimiento espiritual, hay un fruto mayor en nuestras vidas. De manera que somos llamados a dejar anhelos, deseos, intereses y aún las comodidades de este mundo. Porque si somos herederos de la fe de Abraham, debemos de obedecer y seguir adelante. Aunque no sepamos qué es lo que nos pasará o qué es lo que nos aguarda o cuál es el mover de Dios para el siguiente año. No lo sabemos, pero Dios quiere que sigamos confiando en Dios. Aunque no entendamos o veamos todo el escenario completo del obrar de Dios, acerca de su cumplimiento, de sus propósitos en ese proceso, más allá de simplemente buscar que se cumpla esa promesa, ¿verdad? Yo quiero ver el cumplimiento de esta promesa, yo quiero vivir esta promesa, pero no somos llamados a eso, somos llamados a creer y confiar en aquel que lo prometió y a guardar en sus tiempos y en el mover de Dios. La prueba de la fe que Abraham es que simplemente obedeciera con prontitud al llamado de Dios. Y Sara recibió la promesa como promesa de Dios, estando convencida de que aquella promesa era verdad, porque la había hecho Dios. Simplemente por eso la creyó, porque la había hecho Dios. Todos los creyentes verdaderos desean la herencia celestial. Y mientras más fuerte sea esta fe, más fervientes deben de ser nuestros deseos por ver el cumplimiento de las promesas de Dios que son eternas. Deben ser cada vez mayor en nuestro corazón, un anhelo cada vez más grande y más fuerte. Dios es fiel, hermanitas, Dios es fiel. Él no miente como hombre ni se arrepiente para cambiar de parecer. Todas aquellas promesas generales reveladas ya en su palabra para todas nosotras como hijas suyas, en Él son sí y amén.
y debemos de creerlo y debemos confiar y crecer espiritualmente, no solamente un conocimiento intelectual. Se cumplirán única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Todas aquellas promesas, ya sean generales, todas las que están establecidas en la Biblia, o sean de manera muy particular a tu vida. Eso tú lo sabes, que Dios ha hablado a tu corazón, que Dios te ha prometido, que es el mover que Dios está teniendo en ti. Aguarda en las promesas de Dios. Espera hasta que sean confirmadas, que efectivamente venían de parte de Dios y puedas experimentar su gloriosa bendición al cumplimiento de todas estas promesas. No perdamos la fe en aquel que lo prometió. A eso somos llamadas en este momento, en esta tarde y a lo largo de todo este año, porque Él es fiel, Él es soberano, Él es poderoso y Él jamás va a dejar de cumplir sus planes ni sus propósitos en nuestras vidas, que más allá de ser solamente terrenales, pasajeros, son eternos y es algo glorioso para nosotras. Y no solamente se trata de ti, sino que son promesas que trascienden de generación en generación en generación. Y tú como mujer puedes ser un instrumento glorioso para que la palabra pueda llegar de generación en generación, no como teléfono descompuesto, sino por las sanas palabras de Dios establecidas en la Biblia, lo que ya nos ha sido revelado. Necesitamos ser fieles, hermanitas, ser santas, no apartarnos de su presencia, no perdiendo la esperanza y permitir el desánimo, permitir la tristeza, la frustración o incluso hasta la amargura, porque nada de eso quiere Dios para nosotras, sino que más allá del tiempo aguardemos confiadamente por ese cumplimiento de todas sus promesas dadas a nuestras vidas. Conozcamos más y más de Dios. No importan los años transcurridos para ver el cumplimiento de estas promesas, no importa, porque Dios no se maneja bajo un reloj, Él no obra de esta manera, Él es en sus tiempos, su soberanía y cada uno de los atributos que ya hemos mencionado en esta tarde. Más allá de que nuestro carácter espiritual vaya decayendo, vaya siendo infructuoso con el pasar del tiempo, independientemente si nosotras ya hemos sido partícipes de estas promesas, nuestra confianza está en Dios y nuestra esperanza está en Él. Y nuestro carácter debe de ser creciente. Nuestro crecimiento espiritual debe ser mayor, no menor. No debe de menguar, debe de ir en aumento. Lo que nos rodea no debe de decir, causar desánimo, decir, bueno, es que tal vez Dios no lo va a cumplir, bueno, es que… Confía en Dios, sigue orando, sigue siendo una mujer de fe, sigue siendo una mujer ferviente, sigue fomentando tu íntima comunión con Dios y sé guiada por Él, sé fortalecida por Él en todo este proceso. Seguimos aprendiendo mucho y profundizando en algunas de todas estas promesas, ¿verdad?, que Dios ha dado a nuestras vidas y por las cuales tú y yo somos grandemente bendecidas, fortalecidas. Pero que nuestra confianza no esté en sí en la promesa, sino en aquel que lo ha prometido, porque fiel es Dios, el único creador capaz de cumplirlas, de no fallarnos jamás, de lo que Él dicho se hará, porque Él es creador del cielo, de la tierra, de todo, hermanitas. Él tiene control absoluto en todas las cosas, de todo lo que respira. Porque Él es, volvemos a lo mismo, Él es fiel, Él es justo, Él es santo, soberano, está en todo lugar, todo lo puede, nada hay imposible y en ese Dios está nuestra confianza, el único Dios vivo y verdadero. Y a mí me gustaría que aguardemos estas promesas en nuestro corazón, que vayamos delante de Dios, como lo dice el pasaje de Salmo 139, si mal no recuerdo, acerca de decir, Señor, examina mi corazón, tú lo conoces todo. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Conoces mi sentar, conoces mi levantar, tú lo sabes todo de mí. Ayúdame a ser esa mujer que tú quieres de mí. Ayúdame a ser esa mujer de fe. Ayúdame a no poner mi mirada en las circunstancias que están siendo difíciles en mi vida. Circunstancias que me abruman, circunstancias que siento que me arrebasan, anhelos, deseos que quisiera haber vivido en esta vida. Ayúdame, Señor. Tú sabes qué respuesta te voy a dar. No me permitas ser una mujer carnal.
No me permitas ser una mujer que antepone sus propios deseos, anhelos, deleites y deja de lado tu soberanía. No me permitas vivir sin tu bendición. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser una mujer de oración, una mujer de fe y de obediencia. Esa debe de ser nuestra condición espiritual. Lo necesitamos más. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de distracciones. Los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y sé que ha sido una promesa que se ha dado muchos años atrás, pero realmente yo creo que Cristo viene pronto. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿En dónde está tu fe? ¿En quién has confiado? ¿En quién has creído? A mí me gustaría que por favor nos pongamos de pie con este corazón deseoso, que alabemos una vez más este cántico que cantamos al inicio, que habla acerca de quién es Dios. Dios es Dios de pactos. Tus palabras son verdad. Tú eres Dios de promesas. Todas ellas cumplirás. Tú siempre eres fiel. Él nunca nos va a dejar, hermanita. Tu fidelidad para siempre es, porque Dios es verdadero, Él es lleno de amor, Él es santo y no hay nadie como Él. Sus palabras nunca van a pasar, pero necesitamos poner la mirada en Él, creerlo no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. Y hay muchas enseñanzas, mucha palabra que el Señor tiene preparado para nosotras este año, pero yo las animo a que nos aferremos a la vid, que creamos en la integridad de quién es Dios y no nos olvidemos de ninguno de sus atributos, porque humanamente hablando pasamos circunstancias que nos apremian, que nos generan inseguridad, temor, y recordemos, Señor, en mi miedo, en mi inseguridad, en mi debilidad, en mi dificultad, tú eres soberano, tú eres glorioso. Me acuerdo mucho hablando de cómo todos estos patriarcas vivieron con fe y murieron con fe, aun cuando no vieron el cumplimiento de todas las promesas. Veía de una abuelita piadosa, que era esa luz en medio de toda la oscuridad y tinieblas en una familia. Y su nieta, que pasó circunstancias muy difíciles, decía: por la piedad de mi abuelita, ella no alcanzó a ver la respuesta de Dios a sus oraciones, pero por ser una mujer de oración, una mujer ferviente, una mujer piadosa, una mujer obediente a Dios, yo he conocido a Cristo. Y por mi vida y mi obediencia, yo quiero que mi hijo conozca a Cristo. Y eso es algo glorioso, hermanitas, porque trasciende de generación a generación. Pero no dejemos de hacer lo que tengamos que hacer, porque las circunstancias parece que nada ocurre, que nada pasa. ¿Para qué seguimos luchando y orando? No lo hagamos. Pongamos la mirada en el Dios de pactos y seamos esas mujeres de oración, de fe, de obediencia, porque es necesario que crezcamos espiritualmente, conociendo al Dios de las promesas, en la integridad de quién es. No dejemos de lado uno de sus atributos, porque es imposible. Todo lo que acabamos de ver, Él es uno mismo. Y al momento en que Él obra en nuestras vidas, obra con toda su esencia y su carácter de quién es Él. En ese Dios están nuestras vidas, la confianza en quien hemos creído. Amén. Vamos a orar, a alabar al Señor con todo nuestro corazón, a pedirle que seamos mujeres santas, mujeres no olvidadizas, sino que se esfuercen por tener un mayor carácter espiritual en medio de un mundo caído, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo que nos apremia y nos presiona con todas las cosas que nos quieren apartar de la voluntad de Dios. No lo permitas. Eres tú quien debe dar esa respuesta de fe y obediencia a cada momento de tu vida. Ok,
Aquí están nuestras vidas, Señor, para ti. Conocemos que tú eres Dios de promesas, Dios fiel. Descansamos en ti, Jesús. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza tú me das, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Y me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor, porque tú eres mi consuelo, descanso y esperanza. Dile, tú me das, Señor, tú me das, Señor, tú me das, Señor, tú me das, Señor. Cuán deleitoso, ¿verdad?, es estar llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Mi oración es que su palabra no sea olvidada, que la recordemos en cada momento de nuestras vidas, mayormente en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, en tiempos en los que somos puestos a prueba. Nuestra fe y obediencia va a ser puesta a prueba, hermanitas. Ténganlo por seguro, su fe y su obediencia va a ser puesta a prueba. Mantengámonos firmes, confiadas en aquel que lo prometió. Hagamos nuestra parte y no nos cansemos de confiar en Dios, de esperar en Él, de fortalecernos espiritualmente en Él. Él es fiel y lo que Él ha dicho se hará. En esa confianza, hermanitas, nos quedamos.
guarden esta palabra, mediten, sigan fortaleciéndose en la palabra de Dios y recordemos que tenemos nuestra próxima cita el primer sábado del siguiente mes. Con el favor de Dios, aquí nos vemos.